Pues empiezo por el título, porque el título además es algo que remite a una frase que se repetía mucho en 2011 y tiene muchas lecturas, ¿no? Por un lado, es una declaración de intenciones, es decir, pues hay mucho que hacer cuando todo esto pase, hay mucho que construir, hay mucho en qué pensar, hay mucho que levantar y tiene un componente también muy romántico, ¿no? de ese momento también inicial de cuando en 2011 las poblaciones de la región de Oriente Medio y Norte de África pues pensaron que bastaba con desear un cambio para conseguirlo. Entonces, una frase que se repetía mucho en las calles de toda la región, desde Siria, Egipto, Túnez, todos los países, era como: cuando la revolución termine continuaré con lo que había dejado, ¿no? Entonces se convirtió como una especie de mantra en la que cuando alguien estaba terminando su carrera y de repente pues se centraba en el movimiento de desobediencia civil, le preguntaban: ¿pero no has acabado la carrera? Pues ya la acabaré cuando la revolución termine. Y el que se iba a casar dejaba lo de casarse para después. Entonces, digamos, de alguna manera todo el mundo puso su vida en pausa para construir algo mejor y luego ya continuar con su vida, y de alguna manera eso se ha quedado como en el limbo, ¿no? En el que mucha gente pues sigue esperando, algunos desde la desesperanza ya, otros todavía construyendo día a día en que haya un momento de oportunidad en el que podamos volver a construir, porque este momento parece de destrucción devastadora. Pues es que fíjate, yo cuando empecé en 2011, empecé a principios de 2011 a tomar notas, cuando cayó Ben Ali en Túnez, empecé a tomar notas, una especie de diario, porque yo estaba muy vinculada a activistas tunecinos, egipcios, incluso colaboré con egipcios el día que hicieron el apagón de Internet, en el que se apagó Internet completamente en Egipto, que eso es algo que solo se ha hecho en Eritrea, en Egipto y en Siria, el darle al botón, digamos, de off de Internet, ¿no? Entonces, cuando lo hicieron en Egipto el 25 de enero de 2011, yo estaba muy en contacto con activistas egipcios y yo me dedicaba a redifundir cosas que ellos me iban contando por SMS, porque ellos no tenían acceso a Internet y yo, digamos, los difundía desde sus cuentas, incluso me dieron acceso a sus cuentas de redes sociales, ¿no? Entonces, había una solidaridad muy fuerte entre la gente que estaba dentro de estos países y los que desde fuera queríamos hacernos eco y amplificar lo que significaban estas reivindicaciones, sobre todo porque desde el sur del Mediterráneo, desde el norte del Mediterráneo, se tiende a ver al sur como inherentemente violento, como incapaz de ciertos valores o de ciertas luchas, se asocia con radicalismo, se asocia con extremismo, se asocia con inmigración irregular, y de repente en 2011 empezamos a oír hablar de desobediencia civil, de movimiento de no violencia, de lucha pacífica, de comités de coordinación local, de autogestión, es decir, palabras que luego hemos oído aquí en el 15M y hemos oído en el resto del mundo, ¿no? Donde estos movimientos han tenido eco en mayor o menor medida. Entonces fue la primera vez en mi vida, como persona que tiene un pie en el norte y otro en el sur del Mediterráneo, en la que vi que el norte miraba al sur con respeto. Pues lo que ha sucedido es que de alguna manera subestimamos la capacidad de las estructuras de poder y de las fuerzas reaccionarias de destruir unos movimientos de protesta y desobediencia. Es decir, era muy ingenuo, maravillosamente ingenuo, pensar que solo por desear derrocar dictadores íbamos a conseguir que el mundo lo permitiese, ¿no? Entonces, digamos que se unieron una serie de factores internos y externos, es decir, por un lado la cuestión regional, que es Arabia Saudí e Irán, cada uno avanzando su hegemonía en la región, con un cero interés en las demandas de la población local, es decir, apoyan dictaduras o revoluciones según sus propios intereses, entonces está siempre eso ahí. Luego la cuestión internacional, en la que Estados Unidos y Rusia también han medido sus fuerzas y han avanzado su músculo geoestratégico a costa de las poblaciones locales. Y luego está la vertiente interna, que muchas veces se nos olvida en los análisis. Es decir, no se puede entender lo que está pasando en nuestros países pensando solo en qué quiere Rusia y qué quiere Estados Unidos, es decir, qué quieren los sirios y las sirias, qué quieren en Egipto, qué quieren en Túnez, qué quieren en Palestina. Y me da la impresión de que se les escucha poco. Entonces esta gente en 2011 por primera vez alzó la voz y dijo: no tenemos miedo, y salió a la calle gritando: queremos cambiar esta situación. Y todos estos factores se confabularon, internos y externos, para que estos movimientos de unas sociedades de Oriente Medio y Norte de África representativas de la ciudadanía, que puedan suponer una amenaza al statu quo que representa Israel, que representa la hegemonía de Estados Unidos en la región, que representa ahora el eje ruso también avanzando su agenda, pues todo esto se unió para que estos movimientos no avanzasen.
Pues mira, los países de la región se dividen ahora en, digamos, todos esos procesos que planteaban un cambio revolucionario, que a veces fructificó más, otras menos, ¿no? Pero por un lado hay que analizar los procesos también de una forma mucho más matizada y compleja y no analizarlo en clave de fracaso o triunfo, que muchas veces es una lectura que se hace desde los medios occidentales, alzando de repente las primaveras árabes y cayendo en esa euforia en la que todos se metían en el mismo saco y no se analizaba, de repente enterrarlas, el otoño árabe y todas estas cosas, ¿no? que venden mucho, ¿no? Pero que la cosa es más compleja. Entonces, uno de los frutos de la región, de los procesos de la región, que a veces no se miden mucho, es todo un florecer artístico y cultural, es decir, ha habido todo un movimiento nuevo que desde que los que estamos metidos seguimos muy de cerca y no recibe cobertura, que es toda la gente que desde el terreno construye, crea, pues hay un movimiento todo de grafitis, digamos, por todas las paredes, Egipto, Siria, hay un nuevo movimiento de jóvenes grafiteros que hasta ahora no se podían expresar y ahora de repente es como que el muro de la libertad de expresión se ha roto y hay ciertas conquistas, incluso en los contextos más duros, ¿no? Pero luego los procesos se pueden dividir, así de forma muy general, entre países que han derivado a una guerra abierta por la implicación de una manera u otra de las potencias internacionales y también de las dictaduras domésticas, otros países en los que ha vuelto la dictadura con más fuerza, digamos como es el caso de Egipto, en el que el statu quo pues, ha regresado con otro rostro, es decir, ganaron las elecciones los hermanos musulmanes, que nos pueden gustar más o menos, a mí la verdad no me gustan nada, pero ganaron unas elecciones y lo reemplazó la dictadura de Al-Sisi, que tiene todo lo malo que tenía la de Mubarak y ha ido aún más lejos, ¿no?, en la represión de la disidencia. Y luego hay otros ejemplos que son de procesos, que podría ser el caso de Túnez, ¿no?, la niña bonita de las revoluciones, que sería pues, un proceso de transición democrática muy frágil, en el que hay muchísima gente en Túnez que está descontenta e incluso con nostalgia de lo que tenían antes, pero que de alguna manera han dado una lección también de democracia y han roto esa visión que hay entre laicos e islamistas, en la que lo laico es lo bueno y lo islamista representa el mal, porque los islamistas de Túnez han dado una lección de responsabilidad democrática, han tenido un comportamiento bastante ejemplar ante una crisis que podrían haber instrumentalizado de muchas maneras y no lo han hecho, han sido bastante responsables. Entonces, todos esos matices no se ven y se presenta todo desde los medios occidentales como fracaso, triunfo y todo grosso modo, sin entrar y sobre todo sin entrar a escuchar las voces de la región. Yo suelo decir que se habla mucho de Oriente Medio, pero sin la ciudadanía de Oriente Medio. Se habla de Siria sin los sirios y las sirias. Lo que hay que tener claro es que había un movimiento de desobediencia civil inicialmente pacífico que no interesó a nadie y que desde el principio pues las potencias extranjeras se dedicaron a dar apoyo o a los extremistas del régimen de Bashar al-Assad o a los extremistas que iban surgiendo al calor de ese levantamiento popular. Entonces es obvio que a Arabia Saudí no le importa un comino las reivindicaciones de libertad y de justicia de los sirios, quiere avanzar su propia agenda. Entonces, ¿quién se quedó sin financiación? ¿Quién se quedó sin apoyo? Pues todo lo que aquí llamamos moderados, ¿no?, que a mí es una palabra que me molesta bastante, pero se suele hablar así en general de la oposición moderada, de los que no son Al-Qaeda, de los que no son ISIS. ISIS surgió muy tarde y cuando ya estaba la mitad de Siria destruida, es decir, ¿qué esperas que va a ocurrir cuando se bombardea a manifestantes pacíficos? ¿Que se van a florecer democracias y procesos de justicia transicional? Lo que va a florecer es el radicalismo. Entonces, por un lado, la impunidad desatada por el gobierno, por el régimen de Bashar al-Assad, empujó a mucha gente a brazos del extremismo. Por otro lado, hay algo que hay que saber y que cuento en la novela porque me parece importante, y lo cuenta también Mónica Prieto y Javier Espinosa en El País de las Almas Rotas, que es que en 2011, cuando hubo una petición internacional de amnistía para presos de conciencia y manifestantes en las cárceles, Assad liberó, en vez de liberar a esta gente que sigue en la cárcel, liberó a excombatientes conocidos por estar en grupos armados, por su implicación incluso en Irak. Es decir, que hubo un intento también de pervertir las manifestaciones desde el principio, contaminándolas de forma que hubiese un enemigo barbudo que legitimase algo que no podría ser legítimo de otra manera. Y por supuesto la financiación externa se ha centrado en los extremos, en ambos extremos, ¿no?, en los extremos del régimen de Bashar al-Assad, que ha recibido financiación de Rusia y de Irán, y por otro lado en los extremistas también que avanzan la agenda wahabita, y la gente que se ha quedado sin nada ha sido la gente que estaba en medio, ¿no?, la gente que representaba esas demandas de cambio. Yo alerto mucho contra el uso del término rebeldes, oposición, porque no hay tal cosa, no hay rebeldes como tal, o sea, hay grupos de distinto color y pelaje
cada uno con sus intereses y algunos muy legítimos que representan ese sentir de la población siria. Respecto a Daesh, es muy importante tener en cuenta que es un fruto de la impunidad, es una criatura que solo crece, una mala hierba que solo crece en contextos de impunidad extrema. Entonces ISIS-Daesh es hijo de la impunidad desatada en Irak por la ocupación estadounidense, y luego crece de forma desmedida al calor de la impunidad desatada por Bashar al-Assad en Siria. Entonces, solo en contextos de impunidad extrema, que llevamos años alertando contra permitir esa impunidad, porque eso solo hace acrecentar estos monstruos. La ayuda humanitaria no es. Yo creo que hay una desconexión muy preocupante entre la cuestión de los refugiados y la cuestión de los conflictos en origen. A veces da la impresión de que se cubre lo que está pasando en estos países como si fuese un tsunami, como si fuese un desastre natural, en el que no hay un análisis crítico de por qué la gente huye, cómo se pueden, digamos, fomentar los conflictos o construir la paz, ¿no? en origen. Entonces, es obvio que si continúa habiendo masacres contra civiles por parte de distintos agentes, que ya hemos visto que no ha habido unidad de acción contra ISIS, que los que han pagado el pato han sido los civiles desde el principio, y luego nos sorprendemos de que lleguen a nuestras costas, ¿no? Entonces, parece que son dos cosas separadas y que el análisis no abarca ambas cosas, sino por un lado abarcamos que está muriendo gente y que está llegando aquí y de alguna manera hay una cierta empatía, pero yo creo que la empatía y la solidaridad tienen que partir del entender al otro y de entender de dónde viene, por qué viene y qué reivindica, porque es que si no, no es solidaridad, es caridad, ¿no? Entonces yo veo una desconexión entre toda esa responsabilidad que debemos asumir en Europa y el entender a la vez cuál es el origen del conflicto. Pues mira, yo te diría que te podría contestar a eso pues en términos muy románticos, ¿no? Porque hay un componente romántico también de todo esto y luego el día a día no es nada romántico, el día a día es sangriento y es terrible. Pero yo viví el 15M muy de cerca también en Madrid. Yo creo que lo que queda es la conciencia de que hay ese deseo de cambio. Es decir, si en un momento nos juntamos millones de personas en las calles y fuimos capaces de generar semejante músculo, ¿no? contra lo que nosotros sentíamos que no eran estructuras representativas de la ciudadanía, es que eso está ahí y simplemente hace falta volver a encontrar la manera de gestionar eso de una forma más efectiva y de una forma que de verdad plantee alternativas, ¿no? a estas estructuras de poder que están cada vez reprimiendo más a la ciudadanía, y es algo que no avanza solo en Oriente Medio. Estamos viendo aquí avances como la ley Mordaza, estamos viendo que se demoniza y se criminaliza el derecho de asociación, el derecho de manifestación. Todo esto son como márgenes que se van estrechando, que se van cerrando y que nos afectan a todos. Entonces lo que queda es el saber que estamos ahí y que podemos volver a salir cuando de verdad encontremos la energía y el momento, porque hay muchas cosas a las que plantar cara.